Estimados colegas, bueno, hoy vamos a intentar introducir el concepto de excepción de Lacan y la grafía que utiliza Lacan, que no es nada fácil y que da pie a muchísimas confusiones. Lo primero que os quería decir es lo siguiente. Recordad siempre que solo hay un significante función, es decir, que no hay dos significantes. Con lo cual, las negaciones de la función fálica para todo x no phi de x son modo vacío. En tanto, si hubiera uno que no phi de x, pues estarían los de sí y los del no, que en el fondo es la fase fálica, y eso resolvería el problema. Porque los del no, al contrario de la fase fálica de Freud, que no hay una alternativa, los del no tendrían otro significante. Vuelvo a repetir que el gráfico de Peirce que Lacan utiliza de las líneas verticales y las horizontales, ahora tenemos que eliminar una de las líneas, solo tenemos unas líneas. Eso para empezar. Segundo, Lacan utilizó la grafía de la lógica formal y quizá no debió utilizarla, pero vamos a hacer un punto que es el siguiente, lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a suponer que la lógica formal se realiza en un plano y que la excepción lo que hace es sacar de ese plano a otro plano posible, es decir, en nuestra teoría a otro aspecto del nudo. Recordar la tercera, que lo que no es fálico es el goce del cuerpo, lo que es fálico es el goce que está, es el goce de la significación, etc, etc, etc. Bueno, lo segundo, Lacan va a introducir la excepción, porque en Freud era de Edipo, lo va a introducir de una manera, primero, lingüística, que dice, no hay regla sin excepción. ¿Pero qué quiere decir? Aquí hay un poco de trampa, porque o no hay regla, o la excepción confirma la regla, se dice también. La excepción aquí se confunde con el que no cumple la regla. No es muy buena. Lo importante es la excepción, no como la que cumple o no cumple la regla, o la ley en este caso, la ley fálica, el goce fálico, sino el que no está sometido a esa función, aquel que ni sí ni no. Esta es la diferencia. Porque si hacemos uno que es sí y uno que es no, si hay sí, hay uno, o hay un goce que no es fálico. ¿Qué nos llevaría a quién se lo adjudicamos? Freud se lo adjudica a un padre y es un padre real. Luego dice que en el fondo el padre es el padre muerto, el padre simbólico. Con lo cual existiría el padre, que sabemos después que no. Por otro lado, tenemos que tener mucho cuidado en el uso de estas fórmulas. Las fórmulas son de goce, de trozos y pedazos de goce, no de personas, no de elementos. Sujeto, ni significantes. De ahí que Lacan, aunque a veces en la dicción pueda decirlo de otra manera, de ahí que Lacan utilice la X, no la función significante S. No son significantes, son la sustancia gozante, la sustancia que ha definido en Ancor primero, que ya venía trabajándola en Upir. Upir hay que leerlo siempre como una especie de preseminario de Ancor. Este goce es el goce de las letras de los significantes. No digamos que no, aunque puede haber letras sueltas. Pero, ¿cuándo es significante? Cuando se opone un grupo de letras a otro grupo de letras, aunque nomás sea una sola. Pero una letra es letra y pasa a ser significante cuando hace diferencia con otro significante. Es decir, el significante cabalga un poco sobre los espacios del espacio del goce. Y al mismo tiempo está estructurado por estas letras. Se puede mirar de las dos maneras. Entonces, no confundir elementos de goce con sujetos. Otra cosa es que posteriormente, en un momento determinado, a un sujeto le adjudiquemos que está en ese goce, que pasa por ahí o que se ha situado en esa posición de goce. Esa es otra cuestión. Otra cuestión a tener en cuenta. Por tanto, y casi consecuentemente a esta,
Las fórmulas de goce, que yo he llamado varón y fémina, no son fórmulas de identidad sexual. Son formas de gozar. La identidad sexual se obtiene por las identificaciones simbólicas e imaginarias. Entonces puede haber, por eso, mucha complicación, porque alguien puede estar identificado como varón y estar del lado fémina, y a la inversa. Y además alguien puede estar identificado simbólicamente como fémina y en cambio imaginariamente imaginarizarse un varón. Aún en el lesbianismo puede estar así. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esto, no confundirlo. Otra cuestión, cuando Lacan habla de la excepción, en el texto de Leturdi aparece esa grafía de la chi, que no aplica. Y ahí hay una discusión teórica importante, y es la siguiente. Si, como algunos han dicho, en el fondo lo que quería poner Lacan es 1 dividido por x, y que luego Miller se confundió con la exponencial, evidentemente que se confundió con la exponencial, es obvio, la exponencial no pinta nada ahí. Porque ya que e a la 0 es igual a 1. O sea que para el valor 0 la exponencial vale 1, con lo cual no, está definida. Lo que importa es los puntos en que una función no está definida, que es cuando Lacan salta un poco de la lógica a la matemática, porque en la lógica esto no está. Y utiliza el concepto de función alegremente, porque los lógicos también hablan de funciones lógicas con la función verdad, con el valor 0, 1, o si son multivaloradas, pues todos los valores que se quieran. Los lógicos hablan así, pero le llaman un funtor, más que una función. Y después, bueno, pues la gente utiliza, a veces incluso ellos mismos, utilizan las cosas como les parece. Porque además, funtor en matemáticas quiere decir otra cosa. Son dos funciones distintas que mejor no meternos en ese follón. Pero sí coge la idea y hace un mixto entre lógica y matemáticas, y lo que busca son los puntos en los cuales la función no es ni sí ni no. Simplemente la función está no definida. Muchas veces en matemáticas no está definida. ¿Por qué? Porque en ese punto casi viene a aparecer una división por cero, sería el caso de la hipérbole, y en el caso de la división por cero es indeterminada. Aunque en el cálculo, esta es la diferencia entre el cálculo y el álgebra, en el álgebra es indeterminada, no se puede definir, pero en el cálculo se puede tender a, y entonces tiende a infinito. Con lo cual, sí estaría definido, para ceros sería infinito, pero no se utiliza. Y en el ejemplo de la hipérbole está clarísimo. La hipérbole pasa por un lado, pasa por el otro lado, las dos esquinas, los dos cuadrantes, pero no pasa por el cero. No se la puede definir. Cero no tiene un valor, tiene un valor infinito. Ahí se puede discutir si está definida o no. Si aceptamos el infinito como definida, pues entonces sí, si no, no. Lo importante es los puntos singulares que no están definidos. Es decir, a la función se le puede aplicar la negación. Cuando se aplica la negación, son los puntos que no la cumplen. ¿Cuáles serían? Todos aquellos que no forman parte de la hipérbole, en el caso del ejemplo de la hipérbole. En el caso de la ley del Edipo, el que no es el que no la cumple, es el culpable, el que no la cumple. Que eso Freud lo utiliza después con los hermanos cuando se sienten culpables por haber matado al padre. Pero bueno, Lacan lo está releyendo de otra manera. En cambio, aquel al que no le aplica la ley, que yo he propuesto una grafía distinta para no liarnos, aquel que no le aplica la ley no es ni sí ni no, simplemente a él no le aplica. Y eso es lo que Freud a veces quiere plantear con el padre real. Y Lacan dice que no, porque si hubiera un padre en lo real, pues resuelto. Luego después es muy curioso, porque a veces había dicho en la psicosis que es cuando un sujeto encuentra un padre en lo real, que apela al padre en lo simbólico y entonces se brota. Pero entonces ese padre en lo real a veces es un padre en sentido genitivo, de genitor. Claro, en ese sentido habría un padre en lo real, claro. Pero no es eso a lo que se refiere.
Vamos a decirlo de esta manera. Estos puntos que en las funciones se llaman polos y que no están definidos, pueden ser muchos en una función, incluso infinitos. Nosotros vamos a manejar uno. Entonces tenemos una excepción y un solo significante elevado a función. Entonces, ¿qué sucede? Lacan dice en Leturri que en el fondo necesitábamos dos todos consistentes. Pero, cuidado, el todo, tal como lo escribe en el lado más, él llama macho y yo llamo varón, o el lado hembra que yo llamo fémina, la fórmula es equivalente. En lógica formal es la misma. Aquí viene otra discusión. Es decir, cuando uno afirma un todo, puede que no tenga ningún elemento. O sea, escrita la fórmula con el todo, puede ser vacío. Por eso el modo vacío es tan importante. Mientras que si escribe la fórmula con un existencial, en el momento que pones una fórmula con un existencial, lo que estás diciendo es que existe. Es decir, no tiene la misma potencia el existencial. Y yo prefiero siempre, algunos lógicos dicen que no hay que mirarlo así, que son equivalentes, que son iguales, no, otros lógicos que no. Vale. Lo importante es que en el lado de la fémina nunca puede haber un existencial afirmado. Nunca puede haber un existencial afirmado, porque siempre tienen que estar negados. Es decir, no hay ninguno que cumpla no sé qué. Sea sí o el no. ¿Por qué? Porque hay que ser coherente con la tesis lacaniana fundamental, que es la mujer como universal, está tachada. Como universal no existe. Luego no hay el conjunto universal de las mujeres. Como tampoco lo hay de los hombres, pero ahí Lacan se detiene y yo sí que luego doy un paso más con el existencial tachado, que es el un tachado que pondré después. ¿Vale? En el lado varón, lo que no puede haber son todos, y en el lado hembra lo que no puede haber son existenciales, afirmadas. ¿Qué significa existe X, como lo he puesto yo, que no phi de X, pero con una negación ondulada? Es el que está más allá de la función, al que no le aplica. En tanto no le aplica, tampoco es ni culpable. Esto es fundamental. Porque si no, tenemos en la clínica que el que intenta entrar por existe X que no phi de X, lo que tiene es culpa. O uno de los posiciones que lleva a la culpa, más allá de la significante de la falta en el otro. Entonces, el goce fálico, ¿cómo nos lo propone Lacan? Como el goce de la significación, no el goce del cuerpo. Entonces, lo que se trata, para poder suplir de alguna manera a la relación sexual que no se puede escribir, hay que conseguir que un lado y el otro, uno encuentre algo en el lado del otro y el otro encuentre algo en el lado del uno, porque si no, no va a haber no relación sexual escrita, lo que no va a haber es relación sexual ejecutada, que es otra cosa, accionada. El lado varón, por las cuestiones que conocemos de disponer de un bene y eso, hacerle suponer que tiene un falo imaginario, o puede sostener por ahí, le lleva a entrar por el todo. Todo el goce es fálico. La excepción, no el existe uno que no en el sentido formal. Ahí es donde Lacan no debía haberlo puesto. La excepción, lo que le dice es hay goce más allá del falo. En particular, del objeto. Ese goce del objeto, encontrado sobre todo en el cuerpo del otro, no en el cuerpo propio, es lo que le permite y de entrada le sitúa gozar del cuerpo del otro simbolizado por el cuerpo de la mujer, o de las mujeres en el sentido biológico del término. Es así como funciona. ¿Vale? Que Lacan llama goce asexuado. ¿Por qué? Porque es un goce que al no estar marcado por lo fálico, es un goce que no tiene color sexual. Es sexual como todos, pero no tiene color sexuado. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es sacarlo de ahí y de ahí el cuerpo. En cambio, la fémina, ¿qué le pasa?
se encuentra con la misma excepción, pero como parte de la fórmula no existe X que phi de X, pero parte con la fórmula escrita con el existencial, al no haber ninguno bajo phi no goce en ella de ese tipo, el que le cuestiona la deja a ella en la inexistencia. Porque ella no se puede, por el Bernstein, no se puede identificar con el todo, con el lado macho, el lado varón, en mi teoría. Y entonces lo que le queda es una sensación de inexistencia. Esta sensación de inexistencia, coherente con el universal, la mujer no existe, es lo que hace que para entrar, porque ella tiene que entrar en la función fálica, para entrar, lo que consigue hacer, lo tiene que hacer es por entrar justamente por el lado del objeto. De ahí que la mayoría de neuróticas, cuando entran en la función fálica, los sueños, a veces son abusadas por el padre, cosa que nos llama mucho la atención. Cuando en los sueños aparece el abuso por la madre fálica con pene, estamos en otro registro mucho más complicado clínicamente, posiblemente en estados afectivos, y hay que tener mucho cuidado. Entonces, existe X que no phi de X, es vacío. Esta es la diferencia de escribirlo como lo escribe Lacan o como lo escribo yo. Con la lógica formal es vacío, porque es un caso particular del para todo X no phi de X, que hemos dicho que era vacío, con lo cual no existe ninguno. Ese es el que la mujer no debe buscar. Cuando la mujer busca ese homuntium que dice Lacan, no llega a ningún lado, porque el conjunto de los hombres no existe también, o está dividido, que es lo que yo propongo. Con lo cual se queda en el goce del cuerpo, que a veces la lleva al goce del otro. Y eso es lo que vive fatal. Con lo cual, fijaros que el hombre entra más como significante y la mujer más como objeto. De entrada, la suplencia de la fase fálica. Está centrado. Por eso, a veces ellos desprecian a las mujeres, si están en el goce fálico, y ellas quieren tener un pene para poder entrar, que no es por ahí por donde tienen que entrar. ¿Vale? Es decir, la fase fálica es la suplente del hecho de que solo hay un significante. No solo queda el significante y la negación. Ahora hay que avanzar por los cuantificadores. Esa es la solución que ofrece Lacan. Avanzar por los cuantificadores. Entonces surgió en una charla, surgió la pregunta de decir, bueno, pero si el varón puede estar en la masturbación y la mujer también, clitoriana fundamentalmente. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Eso qué es? Es el primer anclaje del goce fálico en el cuerpo. Eso es con lo que Juanito no, se vuelve loco. Y va de un lado a otro. ¿Por qué? Porque lo vive no como que hay un anclaje que le coge a él lo fálico con el cuerpo, sino como que se le añade ahí el bibi matcher y no sabe muy bien qué hacer con él. De ahí que a veces el varón viva su pene como algo exterior a él. No, está atrapado por el goce fálico. Además de que hay en la parte real de la inervación nerviosa, también en el clítoris. ¿Qué significa eso? El punto mínimo donde pueden enganchar. Y vemos, sobre todo en casos de mujeres a veces, como con patologías incluso importantes, la masturbación clitoridiana funciona. Desde ese punto de vista, nada que objetar. En el fondo, el goce de la masturbación es el perfecto RSI.
real, simbólico e imaginario. La imagen fálica, el goce significante y el goce real del cuerpo preparado para eso. De ahí todos los problemas que derivaron con esta cuestión. Sea cuando tiene miedo por la eyaculación precoz, sea cuando no puede articular la satisfacción. Tiene goce, pero no la satisfacción corporal. Es decir, hay represión, hay muchísima clínica. Además, la masturbación nos aporta otra cuestión, y es que nos aporta normalmente la unión que el sujeto hace con una fantasía mental. De porno, no porno, cualquiera, la que sea. Esa fantasía mental no es la relación con el cuerpo del otro. Se queda sin hacer la relación con el cuerpo del otro. En ese sentido, es bastante fastidioso. Y de ahí también el éxito de la masturbación. Y por eso la preocupación de Freud, que decía, si uno se queda con la masturbación, no pasa a la relación que él llama genital. Es decir, Lacan, como el sexo lo separa todavía más radicalmente de la sexualidad, más que Freud. Freud separa sexo por un lado y genitalidad por el otro. Lacan lo separa radicalmente. Es decir, la sexualidad padece de los problemas como cualquier otra actividad humana, aunque sea una de las más importantes. Con lo cual, y terminamos aquí, las relaciones sexuales se tienen que definir como las que actúan lo que no se puede escribir. Os hago un añadido que se me ha olvidado, que consiste en recordaros que cuando he dicho lo de el lado fémina en la lectura del todo, cuando no existe X, que en phi de X queda en la inexistencia, el varón vive la ilusión por el lado del todo de que ese todo no es vacío, que cree que hay elementos ahí. Pero ya Lacan, al final del tiempo lógico, muy antiguamente, utiliza el tiempo lógico para este problema y dice que el varón dice, me apresuro a reconocerme como hombre antes de que ellos, reconociéndose entre ellos como hombre, a mí me dejen confundido y me dejen fuera. Vale, en ese momento todavía creía en el conjunto de los hombres. No hay que decir que no existe el conjunto de los hombres, que está vacío, ni que está vacío, quiero decir, sino que lo que hay que decir es que se está dividido. Lo que lo llamo yo el homoisin, que decía Lacan que buscaba la mujer, no lo va a encontrar porque lo que hay es un elemento dividido entre dentro y fuera. Y eso es lo que después se trabaja muy bien con la lógica Fusy, exactamente igual que el no todo femenino. Y además una cuestión, a veces, esto es una idea que he suelto, en según qué autismos da la impresión de que el número de excepciones a la función que tengan es tan enorme que saltan de una cajita a otra y no pueden articular los razonamientos entre una cajita y la otra, y no pueden hacer una razón como la razón fálica en las significaciones de tal manera que sea siempre la misma. Con lo cual está todo como el espacio es como si fueran conjuntos disjuntos unos con otros y no puede articular, sumar una cosa con la otra. Y entonces muchas veces para hacerla el empalme de una cosa con la otra, lo que hacen es no un delirio, sino una fabulación identitaria. Casi siempre de su identidad. Estad atentos a eso y me lo confirmáis.